¿Estás cansado de ver o escuchar en los medios de comunicación todo aquello que nos falta en lugar de lo bueno que nos rodea? Pues yo sí. Y por eso te invito a Conrevoluciónate, el programa radiofónico de Radio Enlace en la 107.5 FM, en la que a través de entrevistas personales, transparentes y hechas con mucho corazón, busco inspirarte. Porque la comunicación es la mejor herramienta para transformar el mundo. Únete a esta Conrevolución. Resulta de mi idea genial de echarte, me cuesta tanto olvidarte. Comenzamos un nuevo programa de Conrevoluciónate en la 107.5 FM de Madrid, que además también hacemos como podcast en las principales plataformas y videopodcast en nuestro canal de YouTube. Así que si te está gustando o has visto alguna cosa que te ha gustado, acuérdate de darle al botón de suscribirse. Para aquellos que nos escucháis por primera vez, pues me presento. Soy Alberto Fernández, Alberto F. Parrón en las redes sociales, y soy periodista y comunicador. Y sobre todo un fiel creyente de la teoría de que no tenemos límites. Los límites normalmente no los ponemos nosotros. Entonces, si trabajamos con foco, con pasión, con constancia y sobre todo con paciencia, porque normalmente las cosas no surgen cuando uno quiere, sino cuando uno lo trabaja, ¿vale? Pues no tenemos límites y podemos llegar a donde queramos. Y si a todo esto le sumamos el trabajar las herramientas de la comunicación de una forma consciente, pues se abrirán todas las puertas que necesitemos. Hoy, de nuevo, como ya han pasado en las 8 entrevistas anteriores, cumplo un sueño. Recuerdo perfectamente, igual que supongo que cada uno de vosotros que nos estáis escuchando, ese momento de encierro por la COVID, ¿no? Y ahí, como una luz que se ve al final del túnel, apareció nuestro entrevistado. Apareció en la televisión y con un mensaje totalmente disruptivo para además el momento. ¿Y qué era ese mensaje? Pues una forma de enseñar la ciencia sencilla, una forma de enseñar la ciencia a través de muñecos o a través de superhéroes de Marvel, de Minions o de historias de Star Wars. Y esa forma de enseñar incluso le llevó a ser elegido en 2018 como el mejor profesor universitario de España. En ese momento, mientras yo veía la tele, dije, algún día entrevistaré a ese crack. Y ese día ha llegado. Nuestro entrevistado es Alfredo Corez, inmunólogo, catedrático de inmunología y ganador del premio CSIC BBVA a la comunicación científica en 2021. Actualmente también es coautor junto al periodista Rafa Rodrigo del espacio Palabras al microscopio, el cual os recomiendo, buscarlo, que está genial. Lo que más me inspira de Alfredo es su humildad. Quizá es de las personas en España que más sabe de ciencia. Y sin embargo, se baja al mundo terrenal sin ningún problema para explicarnos lo que ocurre. Como si se lo explicase a su madre o se lo explicase a la mía. Y eso es porque es un avanzado en su tiempo, ya que los científicos no son muy dados a bajarse de ese escalón de sabiduría, ¿no? Y eso solo lo hacen los valientes. Valentía que además muestra en la ciencia y en la vida, siendo un gran defensor de los derechos humanos y especialmente del colectivo LGTBI. Porque necesitamos muchos Alfredos en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Bienvenido a Conrevoluciónate. ¿Qué tal, Alfredo? Hola Alberto, muchas gracias por invitarme y gracias por esta presentación. Me emociona escucharte. Ahora Bueno, que es un tiempo mucho más tranquilo y no viviendo aquellos estreses que tuvimos en el año 2020. Gracias a la ciencia, además. Gracias a la ciencia que estamos en una situación mucho mejor. pues sí, la ciencia nos ha dado esa tranquilidad, ¿no? Y al final, ¿tú cómo has vivido que la ciencia haya pasado de ser casi un apartado junto al final del periódico de sucesos, casi, ¿no? Eh, a ser una noticia de portada y de las que abren los telediarios. Ha sido un proceso difícil y muy bonito, muy creativo, muy creativo. Yo creo que no ha terminado y te digo esto porque creo que debemos esperar a ver cómo los medios de comunicación
evolucionan. Yo creo que estamos viviendo todavía un modelo arcaico de la comunicación de las noticias en las televisiones. Yo creo que es obsoleto y lo consumen básicamente gente de una determinada generación. Los jóvenes, por ejemplo, mi sorpresa es que muchos no me conocen porque no han visto televisión. Ellos consumen la información de otra manera muy distinta. Y yo creo que hay que adaptarse a esto. No podemos vivir en un mundo en el que comunicamos solo para una determinada edad y no para todas. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen que pegar un salto todavía mayor en este sentido. El que haya entrado la ciencia en el telediario, pues mira, ha sido un momento explosivo, ha sido un momento de impacto y ha sido un momento aterrador a la vez, porque yo recuerdo algunos telediarios del marzo-abril del 2020 donde igual entrevistaban a 20 expertos en distintas ramas de la ciencia a lo largo del telediario. Y si tú escuchabas al quinto, estaba contradiciendo lo que había dicho el primero a veces, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que al espectador hay que trabajarle un poquito más esto, ¿no? Y tienen que aprender los medios a hacerlo, ¿no? Eh, no sé, yo por ejemplo, mi última así aparición de impacto para mí, y digo para mí porque para mí ha sido un aprendizaje, ha sido justo el día 30 de diciembre, me senté con Vicente Vallés, el diario de las 9 en su mesa. Para mí eso es un sueño, tú decías antes un sueño, ¿no? Para mí eso es un sueño, no por ser Vicente Vallés, es el diario más visto en España. Sí. Y dices, bueno, ¿qué hago yo aquí sentado en la mesa del telediario? Jamás. Es un sueño en el sentido de, ya te digo, de que uno no piensa que puede estar comunicando a este nivel en, en un medio generalista como ha sido, ¿no? Entonces, para mí ha sido una revolución interna, he tenido que aprender, porque, bueno, pues yo tengo mis habilidades de comunicación que han sido todas de modo autónomo, si te soy sincero. He hecho quizás algún curso en la universidad de cómo hablar en público, pero más enfocado a, pues, a dar una conferencia, a dar una clase, ¿no? Este tipo de Ujú. cosas. Como profesores nos formamos, ¿no? Pero los que queremos, ¿eh? Porque es todo voluntario. Pero la comunicación en medios, en redes sociales, a mí no me la enseña nadie. Es un poco autodidacta y, bueno, pues vas leyendo, vas aprendiendo con prueba, error, ¿no? Y Bueno, sí, sobre todo es tener también la actitud, ¿no? Al final nadie sabe, nadie nace aprendido. Y si tienes la correcta actitud de querer y esa curiosidad de querer evolucionar, de querer dar un mensaje de una forma diferente, pues al final resulta que terminas sentado en una mesa del telediario más importante de España, ¿no? Y el más visto. Entonces, enhorabuena por eso. sí, la verdad es que ese es un momento que dices, bueno, esto es magia, ¿no? Que pasen estas cosas. Ya me he sentado en más platós, como sabes, en estos años atrás, En y todos. Julias en todas las cadenas, efectivamente. Pues eso también me parece importante, ¿no? Desde la ciencia, yo me he preocupado mucho de no tomar posición ideológica al respecto de los medios de comunicación y de no tomar una posición ideológica al respecto de las autoridades sanitarias. Es decir, ha sido difícil cuando ha habido que contravenir una decisión de una autoridad sanitaria, pero si lo he tenido que hacer, lo he hecho, ¿no? Ujú, Y de hecho en la pandemia ha habido dos momentos particularmente difíciles en este sentido. Uno fue cuando en España y otros países europeos se decidió no dar la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años, sin haber estudios que evidenciaran que esto debería hacerse así, pues se hizo por una presión social, ¿no? mm. Y el querer asumir desde el punto de vista político una posible muerte por un trombo de los que producía esta vacuna de un modo muy infrecuente, pero algunos. Residual, sí, porque además la EMA nunca lo terminó de justificar. Entonces, bueno, pues ese momento fue difícil porque la gente nos preguntaba, claro, y cuando ya te has posicionado en una primera línea de información, pues la gente te pregunta y tienes que estar a las duras y a Y las a las maduras. maduras. Y aquí pues, tengo que decir que lo mejor era ponerse la segunda AstraZeneca. De hecho, en España el 90% de la gente se puso la segunda AstraZeneca. Y yo creo que ahí tuvimos un peso importante los comunicadores y los divulgadores de la ciencia. Eso fue un momento difícil. Y si me apuras, más difícil todavía fue en diciembre del 21, cuando empezó Omicron, ya empezamos a tener Omicron aquí, y eso supuso además un cambio de todo el funcionamiento de la pandemia, empezó a reinfectarse la gente. Hasta ese momento
reinfectarse era prácticamente imposible. Era anecdótico y en todo el mundo, con la cantidad de millones de infecciones que se habían producido, se habían registrado apenas 1.000.000, 2.000 reinfecciones mínimo. Pero a partir de Omicron cambió el panorama ya. Bueno, yo mismo me he reinfectado una vez, hay gente que tiene 2 reinfecciones o 3, o sea que cambia todo. Y entonces en ese momento están promoviendo la tercera dosis. Y además se está promoviendo que se ponga inmediatamente de pasar la infección. Incluso que si estás pasando Omicron, a la semana te la pongas. Bueno, aquello era una aberración desde cualquier punto de vista científico. Científico, ¿no? Y esa fue dificilísima porque ahí sí que yo ya me dije, vamos a ver, es que esto no tiene ninguna razón de ser. Y de hecho, cuando por fin reculó el gobierno, dijo que no, que había que esperar 5 o 6 meses, me sacó Vicente Vallés en ese telediario a decir, usted lo lleva diciendo unas semanas. Digo, es que no podía ser de otra manera, no podemos a una persona que está pasando la infección volverle a poner el mismo agente infeccioso que acaba de superar, es que es absurdo. No. Entonces, no sé cómo se llevó a esa pauta, no sé cómo, pero desde luego ese momento fue terrible porque, claro, la gente está recibiendo un mensaje en sus casas de las autoridades sanitarias y a ti te tienen como un poco de referencia y estás diciendo lo contrario, ¿no? Pues bueno, pues ha habido momentos como estos dos, particularmente difíciles en este sentido, ¿no? Pero aparte de eso, que era lo que te estaba contando, he estado desde La Sexta, que es un poco el que más me habéis podido ver, y que puede ser de lo que más se puede considerar progresista, si quieres, hasta Antena 3 o bueno, Intereconomía. He estado en televisión de Intereconomía, que puede ser lo más conservador. Es decir, no, he procurado dejar esto al margen y Pero es me ha como se importado. debe hacer, Alfredo. En eso lo habéis hecho muy bien también, porque al final el mensaje de la ciencia no tiene color político, es ciencia. No debería tenerlo, y de hecho durante algún tiempo se ha jugado mucho, se ha hecho guerra con el tema de las vacunas, ¿no? Se ha hecho una guerra ideológica y política con las vacunas que me pareció lamentable, ¿no? Mm. Y, y aparte de eso, que hay veces que los gobiernos de un color, nacional o autonómicos, han tenido decisiones acertadas y otras decisiones equivocadas, y bueno, ya te digo, he tenido que decirlo y me han podido casar con unos como con otros, o sea que, Bueno, que pero se ha salido adelante y al final el mensaje ha quedado claro y sobre todo en un momento en el que recibíamos tantísima información y como bien has dicho al principio del todo en el que se preguntaba a todo el mundo casi y a veces hasta entre los propios expertos había contradicciones, pues al final la gente de a pie estábamos perdidísimos. Vale, por eso que saliese una figura como la tuya fue tan importante para este país, ¿eh? Para todos. Y de ahí a que para mí seas una persona de inspiración para todos nosotros. Y sobre todo porque empezaste a hablar con cada uno de nosotros a través de la cámara y lo empezamos a entender. Porque hasta pasados los primeros 3 y 4 meses, nadie entendía nada. No sabíamos si nos íbamos a morir mañana o no, porque no sabíamos realmente cuál era la gravedad. No sabíamos si los que teníamos niños pequeños también teníamos esos miedos, los que teníamos personas mayores en casa estábamos acojonados y no sabíamos realmente la magnitud frente a lo que nos estábamos, porque ni siquiera la OMS nos la terminaba de decir, ¿vale? Y llegaste tú con un Minion en un programa creo que de Ana Rosa, ¿no? Y nos no. solucionaste la vida. Mira, ¿Puede ser? ¿Fue así? no, ahora te cuento. Ese miedo, lo que sí quiero que quede claro es que lo compartimos todo, incluidos los científicos. El desconocimiento, por un lado, y el miedo. Esas dos palabras yo creo que la tenía la sociedad, de la confusión, ¿no? El shock de estar de Sí. pronto metido en casa, de romperse toda la rutina de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, en ese estado de caos y de confusión, el miedo y, ya te digo, y el desconocimiento de lo que teníamos encima, lo teníamos todos. Y yo en ese momento estaba, que eso fue lo que me empujó a la palestra televisiva. Yo estaba en ese momento en la junta directiva de la Sociedad Española de Inmunología. Ujú. Y te soy sincero, en los primeros días, nosotros teníamos el Congreso Nacional de nuestra sociedad, se iba a celebrar en junio en Madrid. Entonces, los primeros días hicimos enseguida una videoconferencia para, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos tal?
Y uno de los puntos fue el Congreso. ¿Qué hacemos con el Congreso? Fíjate la inconsciencia que dijimos, pues vamos a esperar 2 semanas o 3 a ver cómo evoluciona esto, porque igual está todo ya arreglado. Fíjate la inconsciencia, el desconocimiento, el no ver venir lo que nos estaba viniendo. Esto te estoy hablando de, pues eso, entre el 15 y el 20 de marzo nos reunimos y dijimos, el Congreso de momento, aparcamos la decisión y ya veremos. Para abril. Y en abril, y en abril hubo un momento de todo lo contrario. En abril hubo un momento en que algunas personas empezaron a decir, inmunólogos e inmunólogas, que este virus nos estaba superando, que no funcionaba nada como tenía que funcionar, que no se generaban anticuerpos, que no se generaban defensas, que no se iba a poder. Y fuimos 2 o 3 personas allí en la junta directiva y dijimos, wait, que no creo que esté pasando esto, nos faltan evidencias, nos faltan datos, vamos a esperar un poquito. Y efectivamente, luego con el paso del tiempo ya todo se empezó a conocer un poco más, se empezó a relajar y se empezó a saber que, bueno, pues nuestro sistema inmunitario funcionaba exactamente igual de bien frente a este virus que frente a otros, ¿no? Pero sí que hubo ese momento de pánico, de decir, oye, ¿qué es esto que no está funcionando todo como se esperaba? También unido a que en los hospitales estaba muriendo mucha gente, no se Claro. sabía con qué abordar esto a nivel de fármaco, luego a nivel de respiradores, como bien sabes, no había, entonces había que seleccionar y había gente que moría sin posibilidad de una rehabilitación respiratoria. Entonces, claro, todo en Incluso los ese... veterinarios dieron sus propios respiradores. O sea, que es que fue también una acción social, ¿no? El identificar todos los posibles respiradores que había en este país, ya sea para mascotas o para personas. Fabricaron con impresoras 3D piezas para reemplazarlos, se hicieron maravillas. Y de esa parte de maravillas que se hicieron, la lástima es que no estamos aprendiendo. Porque sí hubo un momento en que hubo una reacción social maravillosa, fabricando mascarillas, piezas 3D para distintos elementos sanitarios. Pero eso, por desgracia, se nos ha olvidado. Mm, Y entonces, en ese contexto de la junta directiva, pues teníamos una agencia nuestro que nos llevaba a la sociedad, que nos llevaba a los congresos, la comunicación. Pusieron un periodista exclusivo para nosotros, para los inmunólogos. Y este periodista al inicio se encargaba de, según llamaba, la UNO, la cadena SER, El País, quien fuera, oye, que quieren hacer una entrevista de tal, ¿a quién se lo paso? Entonces, más o menos él iba repartiendo las cosas. mm. Pasó, este periodista trabajó un mes, al mes ya se fue, y a partir de ese momento ya todas digamos, los medios de comunicación tenían nuestros teléfonos directamente, los distintos miembros de la junta directiva, y a partir de ahí cada medio pues elegía a quién quería llamar, ¿no? Y, y en mi caso particular, yo estuve, primero creo que salía en alguna radio y en algún periódico, y cuando llegó la tele, pues creo que fue en las mañanas de la Uno, mi primera tele o alguna cosa de estas. Mm. Hice 2 programas y al que iba a hacer 3, estaba yo sentado así como ahora en el Skype esperando a salir. Era con Joaquín Prat, ahí te has equivocado del detalle, era con Joaquín Prat. Ah, vale. Es que Ana Rosa y Joaquín les tengo como muy juntos, ¿no? Pero bueno. Y son del mismo An- grupo. Y que Joaquín empezaron, y que Joaquín empezó con Ana Rosa, trabaja por en supuesto. Ana Rosa, sí. Ya Joaquín le conozco personalmente y es un tío encantador. Pues eso, estaba yo para entrar con Joaquín Prat en el Skype y en este momento que te sientas, que sabes que tienes 5 minutos por delante, porque te llaman siempre. Luego de esto he aprendido mucho, ¿eh? Y también ya les manejo yo un poco, porque si no, los medios te joden la vida porque van a su A su antojo. ritmo, a su ritmo. Yo, tu vida les importa cero. Entonces yo ya he aprendido también a manejar eso. Pero en ese momento yo estaba sentado para salir con Joaquín Prat, me iban a preguntar lo de los anticuerpos neutralizantes, porque se había publicado una cosa en Mount Sinai, en Estados Unidos, de que se habían encontrado anticuerpos neutralizantes, y entonces ya era la alegría de que este virus producía anticuerpos neutralizantes, que ya te digo, se había puesto en duda. Y esto sería por abril probablemente. Y entonces yo dije, a ver, ¿me ha visto mi madre las 2 teles que he salido anteriormente? Y dije, no, no me ha visto porque sé que no era su canal ni su programa. Pero si me hubiera visto, ¿lo habría entendido? Y dije, pues no, porque estaba muy correcto, estaba muy riguroso, pero estaba muy técnico. Y esto mi madre, si me hubiera visto, no lo habría entendido. Digo, si mi madre me ve ahora con Joaquín, ¿me va a entender lo que yo ya pensado en mi cabeza? Dije, pues no. Y en ese momento
En ese momento cogí de la estantería que tenía una colección de Minions, como has dicho, cogí tres o cuatro Minions, cogí un vaso que sustituye a las botellas de beber, una botella de estas de aluminio que Mm. sustituye al plástico, y vi que el Minion entraba en el agujero de la botella y dije, bueno, pues la botella puede ser la célula y el Minion puede ser el virus. Y dije, ya me falta el anticuerpo para neutralizarlo y que no entre. Y miré así y no tenía nada y de hecho me levanté y me dijeron desde la tele, ¿dónde va usted que va a salir enseguida? Y dije, un minuto. Me levanté corriendo a la cocina y cogí una pinza de tender la ropa. Entonces, la pinza de tender la ropa cogía al Minion y ya el Minion no entraba en la botella. Y eso fue todo, esos tres elementos, el Minion, una botella de beber agua y la pinza de la ropa. Y tenías que ver la cara de Joaquín, de este otro periodista que es economista que se llama Javier, no me acuerdo el apellido, Sí. que trabaja en la SER y en Cuatro. Bueno, se quedaron. Es Y, que fue muy, muy gráfico. Al y luego, final, y luego yo acabo el programa, me encuentro cientos, pero cientos de WhatsApp. Mis seguidores de Instagram, que en ese momento, yo qué sé, andarían por 2.500, 3.000, de pronto subieron 500 o 1.000 de golpe, ¿no? Coño, si ¿qué ha esto pasado, no? si esto ha gustado tanto, y ya te digo, por el WhatsApp, los mensajes de amigos, de familia, que son los que tienen mi teléfono, pero no te puedes imaginar, pero qué bien, cómo se ha entendido. Bueno, entonces dije, pues mira, Alfredo, esto parece que es un camino bueno, es un camino bueno. Entonces ese fue el inicio. Luego sí que salí mucho por las mañanas, tanto en Espejo Público con Griso como con Ana Rosa, en las tertulias de ellas. Y aquí lo que procuraba era tener siempre algún gráfico de lo que me iban a preguntar, algún dibujo, hasta que llegó la eclosión de Star Wars, que eso fue un poquito después, ¿no? Y eso Eso fue en fue la... en Horizonte, ¿no? No, fue en la uno. Eso fue Fue en en la la... 1. Sí. Es que yo Star Wars, la primera vez que lo vi en Horizonte. Claro, pero tú ya has visto la adaptación de Star Wars al Corcho Blanco, a Picomanía. Hubo un primer momento que tuvo un impacto internacional, te diré. Yo tenía en casa un ajedrez de Star Wars de los episodios 1 al 6. No, no incluía los personajes del 7, 8 y 9, que en ese momento, cuando yo compré el ajedrez, No no sabía. estaban. No estaba Rey y compañía, ¿no? Entonces, pero sí que había pues dos ajedrezes completos, o sea, 64 piezas de la saga de la 1 a la 6, con todos los Jedi, todos los malos, todos los Sith, todo, 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 todo. Y entonces, en algún momento, Televisión Española, para Mañanas de la 1, me dijo que por favor, que querían que explicara un poco toda la respuesta inmunitaria, pero me daban 5 minutos. Con un acting, a esto en las teles lo llaman acting. ¿Puede usted hacer acting para explicar el sistema inmunitario? Y dije, pues, ¿cómo explico con un acting en 5 minutos el sistema inmunitario? Podía haber tirado por Harry Potter, podía haber tirado por El Señor de los Anillos, podía haber tirado por los Avengers, los Vengadores, por cualquiera de estas cosas, porque me gustan todas ellas, las tengo algunos elementos en casa, pero sin duda lo que más tenía era de Star Wars en ese momento. Y dije, pues oye, pues si debo explicar esto en 5 minutos, ya, Y claro, dije, ya lo ves. voy a transformar a los Jedi y todo esto en los distintos elementos del sistema inmunitario. Y entonces con piezas de ajedrez, pero así de resina, como de 6 centímetros de alto, así, pues me construí un mini plató en mi mesa del despacho de mi casa, levantándolo para que al ponerlo el zoom quedara un poco a nivel y entonces se viera el plató. Eso lo fui sofisticando, eso durante meses fue creciendo con focos, con fondos negros para que se viera. No, el mini plató, que yo le llamé el inmunoplató, fue creciendo, ¿no? Y lo primero que utilicé fueron estas piezas de resina de Star Wars y salí en la uno con Diego Losada, me acuerdo perfectamente que Diego flipó. Claro, la uno en sus canales lo publicó, toda la explicación del sistema inmune con Star Wars, lo cogió la CNN en América y me pidió que lo repitiera en CNN para Miami, para los Es que hispanoparlantes. es lo que te iba a decir, que es que cruzaste fronteras. Porque Se yo grabó, eso sí que lo he visto también se fuera. grabó. Y luego, cuando ya se acabó el confinamiento, se abrieron los comercios y a mí empezaron a decirme que en vez de por Skype me querían ver en plató en las televisiones,
yo iba con mis maletas con las piezas de resina envueltas en plástico de burbujas, pero eso era imposible. En cada viaje caía alguna espada láser, caía alguna ballesta de Chewbacca, se iban estropeando las figuras y a mí me daba pena. Me daba Claro, pena, así que en la evolución de estos, que dejé el ajedrez, dejó de mover y empecé a construir elementos equivalentes con goma eva, con corcho blanco, con limpiapipas de estos. Y ahí se ha construido un poco ya todo ese universo que tú conoces en Iker, con Iker, que en con Iker además Iker. una de las veces lo llevé entero. Me dijo, ¿qué has traído? Dije, todo. Y se llenó la mesa de horizonte. Lo Hay una recuerdo, yo ese foto programa lo recuerdo en mi mente totalmente. con todos los elementos ahí. Y además con esos focos y esas cámaras, que a mí me parece, ha sido donde más se ha visto toda la colección, probablemente se ha visto donde más En en Horizonte. el de... ¿Y cuándo te convertiste en el capitán de la ciencia? Porque si tengo que pensar en una figura de todas estas que tengo, pues para mí la representación es esta. Eres el Chris Evans de España, de la ciencia española, ¿no? Fíjate que me dicen además que soy el Chris Evans con cara de Tony Stark. Que, Es verdad, que ahora que lo dices. eso con la inteligencia artificial esta me han hecho el modelado de mi cara y me han metido de Capitán América y me han metido incluso de Thor y tal. Y he dicho, por favor, meterme de Iron Man para ver cómo queda. Digo, porque como me dicen que me parezco, a ver cómo queda. Todavía no me lo han hecho, pero bueno, ya lo conseguiremos. ¿Cómo llega a eso? Pues fíjate, yo de pequeñín, el primer superhéroe que recuerdo y que tengo un cariño muy grande y que hoy en día es un gran olvidado es el Fantasma. Mm. Fantasma. Yo esos son los primeros cómics que recuerdo y además tenía unos libracos así que eran como cuando se encuadernan, ¿no? Los cuadernillos del cómic y tenía dos o tres. No sé por qué aquello me lo regalaron, llegó a mí y es el primer superhéroe que recuerdo. Y de ahí pasé a tanto a Superman como a sobre todo los Vengadores. También la Patrulla X, pero muchísimo menos, los Vengadores. Y de los Vengadores yo siempre pues me ha gustado más. A mí me gustaban los Cuatro Fantásticos, es decir, y todos de esos tenía muchos. Superman, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores. Y de esos, Superman y Capitán América para mí eran los favoritos. Nada más, uno de cada DC marca contra Marvel, ¿no? para no pegarme. Y bueno, pues he leído mucho, por supuesto he ido a ver todas las películas que se han ido haciendo. Y ¿Y el escudo que te ha hecho tan famoso, Alfredo, el que veo en el periódico que tienes detrás? efectivamente, fíjate que yo fui catedrático por los pelos de la Universidad de Valladolid. Yo era profesor titular desde el año 99 y mi cátedra salió en el BOE, o sea, la convocatoria para la cátedra salió en el BOE, pues yo creo que fue en enero del 20. Eh, Así que bueno, todo el proceso llevó a hacer el examen y hacer la oposición y la oposición se celebró el día 6 de marzo de 2020. Por eso te digo que por los pelos. Y tanto. De hecho, el último día para celebrarla hubiera sido el 13 de marzo y hubo una persona aquí en la Universidad de Valladolid que celebró la oposición el 13 de marzo y no sé cómo pudo, porque ya mucha gente no se podía desplazar. Entonces, en mi caso fue el 6 de marzo, hice el examen y lo aprobé y desde ese día soy catedrático, aunque el nombramiento llegó después, llegó en mayo. Pero cuando llegué a casa, de regalo de esa cátedra, mi ex marido actualmente, era mi marido entonces, pues me había comprado el escudo. Y además recuerdo que no me dejó que me cambiara y que me pusiera cómodo, pues llegaba con el traje todo el día de la oposición, con el cansancio. Ahora no, te vas a hacer fotos. Y tengo una sesión de fotos con ese escudo en la terraza de mi casa maravillosa, ¿no? Y ahí llegó y ese despacho donde yo trabajaba estaba provisional, no estaba acabado, no se estaban haciendo los muebles a medida, no estaba acabado de terminar. Y de hecho el escudo empezó a reposar sobre, y eso si se ven las fotos históricamente de las intervenciones se nota perfectamente. En las primeras fotos en las que aparece el escudo se ve sobre una caja, que es una caja de una tele y está ahí como, y ahí se quedó, es que se quedó ahí apoyado. O sea, ese apoyado.
Claro, la postre era el fondo de mi Skype. Y de hecho, en esta intervención que tuve con Joaquín Prat, que te decía, es Javier, es el otro periodista, que no me acuerdo del apellido, Javier, ahora mismo no me sale. Es Javier el que dice, además alguien con ese escudo detrás es de mucha confianza. Y entonces llama mucho la atención sus palabras porque está señalando al escudo. Luego en algún otro programa también lo señalaron, como diciendo que alguien que tenía el escudo del Capitán América como que daba más confianza. Y también te diré que esto generó mucho movimiento de un hater en Twitter, es decir, que todo tiene sus lados oscuros y sus sombras, ¿no? Por supuesto. Entonces, el origen es ese, el 6 de marzo, pues eso, fui catedrático, fue un regalo de mi marido en ese momento y se quedó ahí. Y luego ya, cuando volvimos un poco a la vida, se acabaron los confinamientos y arreglamos la habitación, puse unas vitrinas y yo ya dejé el escudo ahí. O sea, ya el escudo no cambió de sitio, Y fue una ya se quedó ahí vitrina para... que además fuiste complementando cada vez más y que incluso luego hemos visto cómo la has ido, igual que haciendo grande, cómo la has ido desmontando, ¿no? O sea que Monté, monté el día 28 de diciembre y sí que lo grabé porque me daba mucha pena. Ha sido un rincón de mi casa que me ha acompañado mucho y tú no sabes los comentarios tan bonitos de la gente diciendo que no era de mi casa, que era de su casa también. yo también, yo fui uno de esos comentarios y reconozco que a mí también me dio mucha pena verte desmontarlo, porque era un rincón para todos, ¿no? Es como un rincón de la ciencia, es un rincón para la historia. La verdad que muchas veces hacemos las cosas sin darnos cuenta el gran impacto que estamos teniendo en el resto de las personas, ¿no? Una Claro, cosa fíjate que hay tan mucha sencilla como una estantería. gente que me ha comentado que daba mucha proximidad porque muchos de los científicos que salíamos en la televisión por videoconferencia salían con la biblioteca detrás, ¿no? Entonces, que la gran diferencia de que alguien salga con la biblioteca detrás a alguien que salga con algo tan próximo como puede ser, pues eso, Star Wars, estaba Darth Vader, estaba Mazinger Z, Sí, el casco estaba también de... Ay, no me del sale ahora. Mandaloriano, había uno, había una espada láser. Es decir, esa vitrina pues iba acumulando, por un lado, mis fantasías, como las que tienes tú ahí, tus juguetes, tus fricadas, y por Sí, otro lado también premios y reconocimientos que me iban dando, ¿no? O sea, es una vitrina que donde yo vaya va a estar y va a estar muy presente. Y ahora mismo está metida en un contenedor, pero espero tenerlo desmontado y visible otra vez pronto. No sé cuándo, pues pero pronto. esperemos verlo dentro de poco en tu cuenta de Instagram y en todas tus cuentas de redes sociales, porque además crece, ¿no? Como la espuma. Esta forma de hablar y de explicar la ciencia está funcionando muy bien, porque lo entendemos. Y eso te ha hecho pues tener más de 100.000 seguidores ahora mismo en Instagram, ¿no? ¿Eso cómo lo vives? O sea, es difícil, es difícil de vivirlo, ¿no? Porque si fuera solo Instagram, en el momento que tú le dedicas a la red social, pues bueno, pues te puede consumir más o menos tiempo. Y a mí me lo ha consumido en algunos momentos de la pandemia, ha sido terrible, pero ya tengo 100.000, pero empecé en 2020, pues eso te digo, tendría 2.500, 3.000, y eso ha ido creciendo exponencialmente. Pero es que, Alberto, he contestado a todos y cada uno de los mensajes directos que he recibido. Y eso ha sido terrible, eso me ha quitado muchísimo tiempo. Creía que lo tenía que hacer así porque mucha gente volcaba ahí en esos mensajes sus pánicos, sus horrores, sus dudas, sus miedos. Y si con una palabra rápida yo podía contestarlo y apaciguar eso, pues lo hacía, ¿no? Y creo que lo he hecho y lo he conseguido. Pero claro, eso me ha quitado muchísimo tiempo de mi vida personal. Pues es difícil de Eso dice llevar. muchísimo de ti, Alfredo. La verdad que en eso yo soy uno de los que te he escrito y el recibir una respuesta por tu parte es, es alucinante, ¿vale? Y de eso también pues agradecerte. Y oye, Alfredo, ya que estamos, porque a mí me encanta todo lo que haces, pero no solamente por el que haces, sino también por el cómo lo haces, ¿vale? Y ese cómo al final es por eso, porque eres buena persona y porque eres una persona muy interesante que además creo que la gente debe conocer, no solamente al Alfredo con el científico e inmunólogo, sino también a la persona que tengo enfrente. Por eso me gustaría hacerte un pequeño reto, son 3 preguntas
para conocerte un poquito más. ¿Te unes al Ujú. reto? Venga. Pues venga, cuando eras niño, ¿cómo te veías de mayor? Pues fíjate que aquí fui muy precoz y estaba yo, creo que era el sexto de EGB, de la enseñanza general básica, que esto ya no existe, pero yo creo que esto sería equivalente a lo que hoy se llama segundo de eso, quizás. Por ahí sí, no, o primero de eso, podría ser, sí, más o menos, sí. Sexto de EGB. Yo recuerdo perfectamente esa clase en la que don Nicolás, que se llamaba así mi maestro, nos puso un dibujo en la pizarra de una proteína. Y yo dije, yo de mayor quiero trabajar con esas cosas. O sea que fíjate, mi pasión por la biología nace en sexto de GB y me veía de biólogo. Y de hecho, sucedió una cosa muy curiosa cuando hice la selectividad, porque, bueno, en ese momento la selectividad no eran las notas de hora, tenía otra escala, ¿no? Yo saqué una notaza. Yo en selectividad podía haber elegido lo que quisiera estudiar. Y me tuve que ir, según hice el examen, me fui a trabajar a Alemania porque mi familia era una familia muy humilde y yo quería asegurarme tener dinero para no cargar a mis padres para los estudios de la universidad. Entonces me fui 2 meses a trabajar a Alemania a ganar dinero y dejé todos los papeles a una amiga para que me hiciera ya la inscripción en biológicas. Entonces cuando llegó a escribirme a biológicas, le dijeron que se había equivocado. Dice, ¿cómo que me he equivocado? Dice, es mi amigo y te ha dejado todos los papeles bien. Sí, sí, pero tiene nota para entrar en medicina. Dice, ya, pero él quiere hacer biología. Fíjate los tiempos que eran. Entonces, pero esa pasión, o sea, yo de verdad que soy un afortunado, soy un privilegiado, porque trabajo y ejerzo de mi pasión, que por debajo de la inmunología es la biología, ¿no? Y porque esto encima se metió en mi cabeza, pues eso, tan temprano como en sexto de GB. Así que he tenido muchísima suerte en esta vida. La verdad que sí, que el poder ejercer de tu hobby es una suerte, ¿eh? Oye, y hoy, cuando te levantas, ¿cuál es tu primer pensamiento? Pues mira, Es en una este pregunta momento difícil, ¿eh? es difícil, ¿no? Depende del momento, ¿no? Y estoy en un momento de tránsito, ¿no? Estoy en un momento, la pandemia me ha dejado muchísimas cosas maravillosas, he conocido mucha gente, pero también he perdido mucho. He perdido con la pandemia muchas cosas y eh, he perdido incluso mi pareja, con eso te digo suficiente. Y estoy en un momento de tránsito en el que voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de ciudad, voy a cambiar de expectativas. Y entonces cuando me levanto en esta temporada, quizá lo primero que me pregunto es, ¿será hoy, será mañana que tenga ya la notificación, ¿no? ¿Será pronto? ¿No? Entonces, probablemente no es el pensamiento que tendría otro día, ¿no? De otro año, ¿no? Pero en estos días de este año, sí es un pensamiento un poco incluso una cierta ansiedad. Va a pasar ya, ¿no? Mm. ¿Sabré algo hoy? ¿Sabré algo mañana? O sea, sí, este es un poco mi pensamiento estos últimos días. Pero es muy valiente también por tu parte el poder expresarlo así, porque muchas veces cuando estamos en una entrevista dices, nada, yo voy a enseñar el superhéroe que tengo. Pero es que ese superhéroe también pasa fases en las que no se pasan bien, porque no estamos siempre aquí. Lo Sí, normal en la vida es hacer valles y picos, ¿no? soy un poco en contrario a este postureo permanente de las redes sociales. Instagram es un ejemplo justo, perfecto de esto, ¿no? Enseñamos habitualmente la cara más amable, la sonrisa, la fiesta, el baile, ¿no? Y claro, esto no es así. Esto no es La vida así. no es así. La vida no es así y esto puede llevar a creer a gente que sí que tienes una vida tan positiva y tan maravillosa y tan happy, ¿no? Y yo creo que no. De vez en cuando, no lo he hecho siempre que debía, pero de vez en cuando yo en Instagram sí que pongo también un poco los palos que uno se lleva, ¿no? A veces lo pongo de un modo sutil, lo pongo con una metáfora, no lo pongo directo, ¿no? Pero yo suelo de vez en cuando ponerlo. Y, y bueno, ¿Sabes qué es lo que pasa, Alfredo? Que eso te hace más humano. claro, la gente reconoce esto como que me hace más humano, como dices tú, y auténtico, ¿no? Porque Mm.
que alguien que todos los días es feliz y no tiene ningún motivo de pena, de ansiedad, de lloro, pues, es que no se lo cree nadie, no se lo cree nadie. Mira, el otro día hablando con Pablo Ojeda también está ahora petándolo en las redes sociales, también está en La Sexta como nutrólogo o nutricionista y justo me dice, mira, ¿sabes cuál es el post que más lo he petado en diciembre? Un día que me levanté fatal, que tenía mal día y puse que tenía esa sensación, que hoy me he levantado jodido. Pues por eso, por ser transparente y por ser humano, porque no siempre estamos bien, pues de repente lo petó. Y se quedó él mismo sorprendido, ¿no? De decir, joder, pues es que a veces el sentir es lo que hay que hacer. Y el sentir significa sentir lo bueno y sentir lo malo. Simplemente hay que llevarlo, ¿no? Y hay que entender que todo tiene su momento. Sí, mira, yo puse un post muy negativo, muy de reflexión de ese tipo en Reyes del año 21. Te digo, ahí se había roto mi relación, mi padre estaba muy enfermo y estaba ingresado, las navidades fueron nefastas y de pronto llegué a mi casa la noche del 6 a incorporarme al trabajo el día 7 y me di cuenta que era el primer día de Reyes, desde que yo tenía uso de razón o desde que me recuerdo, que no tenía regalo. Uf, y me pegué una llorera esa noche en casa y puse una foto del escudo, puse una foto del escudo, le puse una cinta de la corona de Reyes de estas que salen en los roscones, Sí, canción que me encanta, que es Claudio Baglioni, el solo de Claudio Baglioni, bueno, pues que al final estás solo, ¿no? En la vida, hay veces que es asumir que estás solo. Y bueno, la cantidad de interacciones que tuvo aquel post y me echaron, y hubo personas que me querían mucho, amigos, que me echaron la bronca porque me dijeron que no tenía que publicar ese tipo de post. Digo, pues entiendo que a lo mejor desde el punto de vista del Instagramer, del influencer, de lo que tú quieras, eso no se debe hacer, pero yo, mi cuerpo hoy me pedía publicar esto y lo he hecho y me he quedado... pues yo estoy muy de acuerdo con que lo hayas publicado. Y mira, también hablando con Paloma Wall de Community Wall, que también 250.000 seguidores, y lo primero que ella dice es, las redes sociales no dejan de ser el espejo, o deberían ser el espejo de lo que pasa en la realidad. Entonces, la tendencia es esa, a ser reales. Ujú. Y el día que estás bien, lo dices, y estás súper alto y lo explicas, e inspiras porque estás alto, pero también inspiras cuando estás bajo. Y porque, incluso mucho más, porque no es el que se cae, es el cómo se levanta, ¿no? Entonces, yo te agradezco personalmente que lo estés haciendo así de bien. Y para acabar, solo nos quedan dos preguntas. Una, ¿cómo piensas en el futuro? ¿Cómo ves el futuro dentro de esa incertidumbre que tienes hoy? Pues yo veo el futuro con mucha ilusión, tanto personal como profesional. Es un reto y da miedo, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, pero a la vez me ilusiona, a la vez me ilusiona, ¿no? Es como pensar en un reseteo, ¿no? Como que empieza una segunda o una tercera o una quinta etapa de la vida y eso me parece bonito, me parece bonito. Por eso quizá este estado de incertidumbre, de transición, es lo que me Por hace a las mí ganas que tienes, ¿no? ganas de pegar ya el salto y acabar, ¿no? En este proceso y acabar y empezar en el sitio nuevo. Entonces, lo veo con ilusión. Y luego, desde el punto de vista profesional, sí que me he dado cuenta que he tenido como distintas etapas sin quererlo, ¿no? A ver, los profesionales de la ciencia, en este caso yo que soy profesor universitario, somos como hombres orquestas, ¿no? Valemos para un roto y para un descosido. Tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer docencia, tenemos que dar clase. Yo me he metido en el mundo de la divulgación, además. Tenemos que hacer gestión, porque aquí muchas cosas te las tienes que comer y guisar y gestionar tú. Un proyecto de investigación es una gestión Toda la complejísima, burocracia que conlleva. complejidad tremenda. Y yo me he dado cuenta que mi primera etapa profesional en Madrid, que estuve en el Hospital 12 de Octubre, 15, 16 años, la dediqué básicamente a la investigación y luego también a la asistencia,
al diagnóstico de laboratorio, estaba en equipo de trasplantes y esto me dio muchísima satisfacción personal porque te sentías útil de un modo muy inmediato, ¿no? La investigación te sientes útil, pero es de un modo un poco más lento, ¿no? Porque lo que tú estás investigando hoy igual tiene alguna utilidad dentro de 10 años o no la tiene, ¿no? Mm. Entonces es una utilidad más diferida, pero el trabajo de hospital, de diagnosticar, de ayudar en un trasplante, es la utilidad inmediata. Entonces yo me sentí muy útil. Tanto es así que luego me ofrecieron irme a Harvard y renuncié y no me fui a Harvard porque me encontraba muy a gusto trabajando en Madrid en los trasplantes. Esa fue la primera etapa. Luego estuve un año de postdoc en Londres, que seguí con la investigación a tope y volví a Valladolid, donde llevo ya pues 23 años, de los cuales pues los 20 primeros casi han sido dedicados fundamentalmente a la docencia, también a la investigación, porque esto no lo puedes dejar, pero me he focalizado mucho más en la docencia, en formarme, en dar las clases mejor, de un modo más innovador, bueno, en que la enseñanza, el aprendizaje sea realmente atractivo para los estudiantes. Y de 5 años para acá, incorporado ya en sus últimos años de docencia, pues empezó con la divulgación científica. Y claro, la pandemia ha sido un espejo y ha sido una Esa salida a la pandemia explosión. que nunca sueñas, ¿no? Que esto vaya a pasar. Dentro de lo malo que ha sido la pandemia, pues en este sentido, a nivel profesional, a mí ha sido maravilloso, ¿no? Las oportunidades que me ha brindado y lo que he aprendido con todo esto. Entonces yo creo que mi futuro ahora se va a focalizar. Los años que me quedan de vida, digamos, útil, que son ya 10, no me quedan muchos más, yo los quiero dedicar a la divulgación porque me siento más útil para la sociedad en este terreno. No puedo dejar la docencia porque de hecho estoy universitario y tengo que seguir dando clase y lo hago con mucho gusto. No puedo dejar la investigación porque de nuevo soy universitario y el universitario investiga por naturaleza. Y no voy a poder dejar la gestión porque tengo que hacerla. Además me incorporo a un hospital, con lo cual voy a volver a mi raíz, ¿no? De Del 12 de octubre, ¿no? intentar ayudar en el diagnóstico a las personas enfermas. Pero sobre todo esto yo quiero ahora que lo que más me focalice sea en la divulgación, porque creo que no lo hago mal y porque me considero útil. Y yo creo que hay que darle a la sociedad lo que en cada momento demanda. Ya le he dado mucho en investigación, le he dado mucho en docencia, me apetece ahora y creo que soy más útil en el terreno de la divulgación. Y no puedo estar 100% y a tope y ser el mejor en todo, eso lo tengo clarísimo. No puedo estar a todo e intentar llegar a todo al 100% porque sería un error. A estas alturas, además de mi vida, ya sé que eso no funciona. Es mejor. Pues hemos ganado un gran divulgador científico, lo hemos ganado. Así que ahora que estás, que te quede mucho tiempo, porque hay mucho que explicar, ¿eh? Porque la ciencia, has empezado por un pequeño grano de arena, pero es que tenemos una montaña entera de entender para poder realmente entenderla. La Así que biología, tienes mucho campo y muchas posibilidades. muchísimo campo en la biología. Y ya acabamos con esto, porque al final somos energía, ¿no? Y qué mejor que cómo nos movemos a través de la música, ¿no? Cómo movemos esos estados de ánimo, cómo incluso inspiramos a la gente diciéndole, escucha esta canción. ¿A ti qué canción es la que te inspira en momentos difíciles? Quedarme con una, Alberto, va a ser muy complicado. Quedarme con una canción va a ser complicado y depende de la inspiración que ande buscando. Em, o sea, una música para mí que vuelvo una y otra vez, y además con las lentas, que me gustan todas, pero sobre todo con las lentas es con Mecano. Yo con Mecano vuelvo una y otra y otra y otra, ¿no? Y es entre el cielo y el suelo, me conmueve hasta el infinito. Esa canción me conmueve muchísimo. Muy Pe- buena. Pero también, pues, en esos momentos de recogimiento, porque yo quizá tiro más a la música que me inspire en momentos más de recogimiento o más de dolor, puedo tirar mucho a Bocelli, a Andrea Bocelli. Me encanta. Y ya cuando Andrea Bocelli se mezcla con Ed Sheeran y cantan esa Perfect Symphony, pues esa es otra de las canciones que más me impulsan. Ahora, si quiero venirme arriba, pues me voy a Queen o a ABBA.
Es que es muy difícil Sí, es que cada música tiene su estado, ¿no? De ánimo. quedarme con eso, ¿no? Entonces, a mí Freddie Mercury me arrepentiré toda la vida de un concierto que fue a Madrid y que al fin, en última hora, decidí no hacerlo. Dije, ya iría la próxima y ya no hubo próxima, ¿no? Pero bueno, depende el estado, efectivamente. Pero eso es un poco, ya fíjate, te he dicho ya cinco grupos o cinco músicas distintas que me pueden inspirar. Pues de todas me voy a quedar para que ahora ya con eso acabamos la entrevista y siempre me gusta acabar con una canción de las que habéis elegido, con la de Ed Sheeran y Bocelli, porque quizá no todo el mundo la conoce y enseguida que la pongamos vamos a inspirar muchos momentos seguramente mientras lo están escuchando. Así que muchísimas gracias, Alfredo. Y nada, esperemos dentro de poco también poderte de nuevo entrevistar, pero incluso en el cara a cara. Pues nada, muchísimas gracias, Alberto, por invitarme a este podcast tuyo que sale por todos lados. Y nada, invito también a los que nos están escuchando que se vengan a escuchar el podcast mío, este proyecto tan chulo de Palabras al Microscopio. Y, Muy recomendable. y encantado de esta sinfonía perfecta como cierre. Bueno, pues muchas gracias. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla impossibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi. Dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Ballo con te Nell'oscurità
aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me. Thank you so much, man. It's exactly what I wanted. Bueno, pues después de esta maravillosa canción acabamos la entrevista de hoy y sobre todo daros gracias por haber escuchado la entrevista en Radio Enlace en la 107.5 FM de Madrid. Recordaros que ya también la tenéis disponible como podcast y como video podcast en nuestros canales de Spotify, YouTube, etcétera. Así que si aún no nos sigues y os ha gustado, dale al botoncito de suscribirte, ¿vale? Porque así sabréis cuando tenemos las nuevas entrevistas. Hasta luego y gracias. Que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto